La pandemia del COVID-19 ha matado a cientos de miles y ha afectado la salud mental de millones que han enfrentado peligros en su ciudad, estado, provincia o nación. Un informe de KFF, la Kaiser Family Foundation, revela el efecto negativo sobre la salud mental. La pandemia del COVID-19 y la recesión económica resultante han afectado negativamente la salud mental de muchos y han creado nuevas barreras para los que ya padecían enfermedades mentales y trastornos por uso de sustancias. En una encuesta reciente de KFF, casi la mitad, el 45% de los adultos en Estados Unidos, informaron que su salud mental se ha visto afectada negativamente debido al estrés por el virus. ¿Es usted uno de los millones estresados? Existen estrategias para hacer frente a las crisis que nos afectan a todos. Créase o no, su Biblia brinda claves sólidas para enfrentar estos problemas globales con fe y confianza. El informe de KFF explica el problema con más detalle. Aunque son necesarias para salvar vidas por el COVID-19, estas medidas de salud exponen a muchos a experimentar situaciones vinculadas a deficiencia de salud mental, como el aislamiento y la pérdida de empleo. Además, la ansiedad es cada vez más común, ya que muchos temen que ellos o sus seres queridos se enfermen y no están seguros de las repercusiones de la pandemia. Amigo, hay ayuda disponible y puede estar tan cerca como su estantería. Es este libro, la Santa Biblia, que revela una poderosa solución al estrés de nuestros días. Esa solución es el poder de la oración. En este programa le ofreceremos una guía de estudio gratuita, Cómo orar para que Dios responda, 12 claves. Haga clic debajo del video para obtener su copia gratis. Quizás haya descuidado una de las soluciones más poderosas para los desafíos de la vida. Ahora es el momento de buscar la ayuda del mayor poder del universo, su Padre Celestial. ¿Cuáles son las claves para obtener respuesta? Usted debe conocer las 5 claves para la respuesta a la oración. Acompáñenos. Un cordial saludo a nuestros amigos de todo el mundo. Casi todas las naciones del mundo afrontan crisis de salud y económicas. A mitad del 2020, más de 8 millones de personas dieron positivo por el coronavirus COVID-19. Más de 400.000 ya habían muerto. Las economías están devastadas. ¿Cuántos países sobrevivirán al colapso económico mundial? El Washington Post publicó este titular. Más de 90 países abrogan por ayuda económica, mientras que el coronavirus causa estragos económicos en todo el mundo. El Post describe este efecto económico de la pandemia del COVID-19. Los líderes financieros mundiales reciben llamadas para acelerar la ayuda de emergencia a casi la mitad de los países del planeta, ya que la pandemia del coronavirus amenaza con arruinar la salud y las finanzas de millones en países en desarrollo. Estados Unidos, Europa y Japón se están hundiendo en lo que muchos economistas llaman la peor recesión mundial desde la década del 30, en un esfuerzo por detener la enfermedad respiratoria desenfrenada. Pero el deterioro de las condiciones en muchos mercados emergentes podría agravar el dolor de las economías industriales y complicar su eventual recuperación. Si no se controla, la catástrofe que se cierne sobre los países como Sudáfrica, Brasil, India y Líbano podrían sacudir al mundo industrializado. Necesitamos la venida del reino de Dios para traer paz y prosperidad al mundo entero. Y al orar para que venga ese reino, podemos encontrar gran consuelo, paz mental y fe para afrontar este mundo peligroso. En su temporada 2019-2020, los incendios forestales de Australia mataron a más de 1.000 millones de canguros, koalas y otros animales. Las inundaciones posteriores causaron más estragos. En la primera mitad del 2020, el COVID-19 mató a más de 400.000 en todo el mundo, y millones más sufrieron la pérdida de empleos e ingresos, incluso la pérdida de negocios que fueron prósperos. La autoridad ha quedado en cuestión tras aparentes abusos de poder policial. Incluso los mejores gobiernos lucharon para hacer frente al caos, mientras que otros perdieron el control, viendo impotentes cómo los ciudadanos enojados pasaban de la protesta pacífica al saqueo y la violencia mortal.
¿Cómo hacerle frente al estrés y la confusión que nos rodea? La Biblia nos da estrategias para afrontar los desafíos de la vida. Y estamos viviendo en el período de tiempo profetizado llamado el tiempo del fin. Dios nos da una forma de triunfar incluso en tiempo de caos. Un regalo vital que Dios le da a quien sigue sus instrucciones es el poder de la oración. En el programa de hoy revelaremos de la Biblia 5 claves para la respuesta a la oración. Y le ofreceremos un folleto gratuito titulado «Cómo orar para que Dios responda, 12 claves». Desesperarse por el caos del mundo no es nada nuevo. Hace 60 años, todo lo que yo podía ver en el horizonte era una posible guerra nuclear entre dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. El mundo tenía algo de consuelo en la estrategia de MAD, destrucción mutua asegurada. Ambos poderes tenían suficientes armas nucleares para destruir toda vida en la Tierra. Hoy existe el mismo peligro mundial. En ese entonces, personalmente me deprimí ante la perspectiva de ver el mundo totalmente destruido. Luego escuché un programa de radio llamado El Mundo de Mañana. El locutor, Herbert Armstrong, proclamaba las buenas nuevas de la Biblia, que el Mesías Jesucristo regresaría para salvar al planeta del cosmocidio. Comencé a estudiar la profecía bíblica y crecí en fe y esperanza en el futuro. Me animó la promesa de Dios de Jeremías 29:10. Porque así dijo el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice el Señor. Buscar a Dios se sintió raro al principio, pero persistí en la oración. Dios cumplió su promesa y comencé a tener paz mental. Usted también puede tener paz mental si busca a Dios con todo su corazón y su mente. Necesitamos el amor, la protección y la guía de Dios al acercarnos al final de esta era. El mundo pronto se enfrentará a un cataclismo y una creciente confusión. Jesús dijo en Lucas 21:25, «Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas». Y escuche esto, «desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas». En Lucas 21, versículos 25 y 26. La oración lo mantendrá libre de temor en los tiempos que se avecinan. Durante el resto del programa, quisiera compartir con ustedes 5 claves para la respuesta a la oración. La clave número 1 es, ore por todo lo que le preocupe. ¿Está ansioso? Busque en su Biblia Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuestro Padre Celestial quiere que comparta con Él sus preocupaciones y ansiedades. Cuando enfrente sus preocupaciones, debe orar y hablar en detalle con Dios de sus problemas. El antiguo rey David fue muy abierto con Dios en su oración. Vea el Salmo 6. David estaba sufriendo y oró a Dios de corazón. Salmo 6, versículo 1. Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Señor, porque estoy enfermo. Sáname, oh Señor, sáname, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. Y tú, oh Señor, ¿hasta cuándo? Vuélvete, oh Señor, y libra mi alma. Sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, y en el Seol, ¿quién te alabará? Lea los Salmos y vea cómo David oró de corazón. Usted debe compartir sus problemas con Dios en oración. ¿Y cuál será el resultado? Escuche esta promesa reconfortable en Filipenses 4, versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Usted puede tener paz mental a través de la oración. Clave número 1. Ore por todo lo que le preocupa. Clave número 2. Reclamar las promesas de Dios. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a 2 de Pedro 1, versículo 2. Note aquí que Dios nos ha dado a través de su palabra, las Sagradas Escrituras, no solo promesas, sino promesas preciosas y grandísimas. 2 de Pedro 1.
Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. La Biblia es una mina de oro de promesas garantizadas, pero hay un requisito. Debemos creer que Dios nos lo dará si oramos de acuerdo a su voluntad. Jesús reprendió a su audiencia mientras explicaba la disposición de Dios para satisfacer toda necesidad. Les dijo a sus oyentes en Mateo 6:28, «Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si a la hierba del campo que hoy es, y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe?» Debemos confiar en que Dios nos proveerá. Él tiene todo el poder del universo, es dueño de todo lo que existe. Considere las promesas que le hizo a usted en su propia Biblia. Él ha prometido responder a nuestras oraciones. Mateo 7, versículos 7 y 8. Satisfacer nuestras necesidades. Filipenses 4:19. Guiar nuestras vidas. Proverbios 3, 5 y 6. Concedernos una larga vida si honramos a nuestros padres. Efesios 6, 2 y 3. Satisfacer los deseos de nuestro corazón si nos deleitamos en él. Salmo 37, versículos 4 y 5. Darnos tranquilidad, Filipenses 4, versículos 6 y 7. Fortalecernos para soportar las pruebas, 1 Corintios 10, versículo 13. Darnos el Espíritu Santo, Hechos 2, versículo 38, y Lucas 11, versículo 13. Darnos el regalo de su amor, Romanos 5, versículo 5. Y darnos vida eterna, 1 Juan 2, versículo 25. Amigo, estudie estas promesas. Recuérdele a Dios que Él le ha dado estas promesas. Pídale a Dios con fe que cumpla estas promesas en su vida y comenzará a tener una mayor paz mental y estará cumpliendo una de las claves para la respuesta a la oración. Hay muchas más promesas en la Biblia para usted y su familia y para todos los seres humanos. Asegúrese de hacer su propia lista al leerlas en su Biblia. Clave número 2. Reclamar las promesas de Dios. La clave número 3 es dar gracias a Dios continuamente. ¿De dónde vienen sus bendiciones? La fuente de todo lo bueno en nuestra vida es el creador de todas las cosas. Cuando le pedimos a Dios algo, debemos pedirlo con una actitud de agradecimiento por sus bendiciones y sus promesas. Recuerde, cuando ore por sus ansiedades, miedos y preocupaciones, primera clave que vimos, ore con agradecimiento. Otra vez, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Cuando ora con acción de gracias, demuestra fe en que Dios está escuchando sus peticiones. ¿Cuándo fue la última vez que agradeció a Dios por sus bendiciones? Algunos pueden estar familiarizados con el antiguo himno, «Cuenta tus bendiciones». Estas son algunas de las palabras. Cuando sobre las olas de la vida seas sacudido por la tempestad, cuando estés desanimado, pensando que todo está perdido, cuenta tus bendiciones, nómbralas una por una, y te sorprenderá lo que el Señor ha hecho. Cuando cuente sus bendiciones, cuando agradezca a Dios por todas las bendiciones que ha recibido y que recibirá en su vida, usted tendrá paz mental. Otra vez, Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amigo, cuente sus bendiciones y exprese su más sincera gratitud a Dios. El rey David incluso agradeció a Dios en medio de la noche. Salmo 119, 62. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Clave número 3. Dar gracias a Dios continuamente. Clave 4. Buscar la voluntad de Dios. ¿Cómo caracterizaría la naturaleza humana? No solo desagradecida, sino también vanidad, lujuria y codicia. Una simple revisión de la historia demuestra el egoísmo de la humanidad. La mayoría buscan su propia voluntad y no la de Dios.
Incluso los que dicen ser cristianos oran en forma egoísta. Quieren obtener más de lo que quieren dar. Recuerde la declaración de Jesús en Hechos 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. O como dice otra traducción, hay más dicha en dar que en recibir. Debemos orar y reclamar la promesa de Dios de que Él proveerá toda necesidad. Filipenses 4:19. Hasta podemos regocijarnos al reclamar la promesa de Dios de darnos los deseos de nuestro corazón. Salmo 37:4. Pero nuestra actitud siempre debe ser, hágase tu voluntad. ¿Qué nos enseñó Jesús a orar? Mateo 6:10. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esta clave es altamente importante para la respuesta a la oración. Los seres humanos generalmente son sumamente egoístas. La forma de vida del mundo es la codicia. Pero Jesús buscó hacer la voluntad de su Padre. Cuando Jesús oró en agonía la noche de su crucifixión, pidió que pasara la copa del sufrimiento si fuera la voluntad de Dios. En Lucas 22:42, Jesús oró diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo, y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Jesús estaba dispuesto a sufrir por usted y por mí. Él sometió su voluntad a la voluntad de su Padre. Cuando esté luchando por algún problema o prueba, pida la ayuda de Dios. Pero también ore para que se haga su voluntad. Dios fortaleció a Jesús para que soportara el sacrificio que iba a hacer, y también lo fortalecerá a usted. Cuando yo oré por visitar Jerusalén, oré para que se hiciera la voluntad de Dios. Él sabía cuándo sería mejor para mí satisfacer los deseos de mi corazón. 17 años después de mi primera solicitud, Dios me dio esa maravillosa bendición. Clave 4. Buscar la voluntad de Dios. La clave 5 se refiere a nuestra relación con Dios y su Hijo Jesucristo. ¿Con qué autoridad ora usted a Dios Padre? Note lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Vayamos a Juan 16. Nuestro Señor y Salvador dio esta instrucción en Juan 16:23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. La clave número 5 para la respuesta a la oración es, ore en el nombre de Jesús. Jesús el Cristo está a la diestra de Dios en el cielo. Él es nuestro gran sumo sacerdote que vive para interceder por nosotros, como nos dice Hebreos 7:25. Él nos da la autoridad para orarle al Dios Padre. Oramos en el nombre y la autoridad de Jesús. Ya que nos ha dado esa autoridad, podemos orar con confianza. Note Hebreos 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Podemos orar con confianza porque Cristo es nuestro sumo sacerdote y Salvador. Él simpatiza con nuestras debilidades. Sabe lo que es sufrir. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado, como dice el versículo 15. Amigo, Dios quiere que usted sea su hijo o hija engendrado. Él lo ama y ha demostrado ese amor al dar su hijo para pagar por sus pecados. La mayoría ya conocen el versículo dorado de la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no perezca, mas tenga vida eterna. Amigo, usted debe regocijarse en el amor de Dios por usted al responder Él sus oraciones. En el programa de hoy hemos visto 5 claves para la respuesta a la oración. Usted debe aplicar estas claves y otras también. Asegúrese de pedir el inspirador folleto gratuito, Cómo orar para que Dios responda. Usted necesita este inspirador folleto.